Comenzamos tertulia y seguimos dando la bienvenida a una nueva temporada a nuestros colaboradores. Candelaria Carrera, bienvenida. Hola, muy buenas tardes y encantada de estar con vosotros de nuevo. David Vigario, bienvenido ¿Qué tal? también a esta Muchas nueva temporada de la gracias por la Extremadura. invitación. ¿Qué tal ha ido el verano? Sin parar, sin parar. ¿Qué os voy a contar a vosotros? Intenso Hemos como el tenido otoño, como se intensísimo. avecina. Yo he tenido la posibilidad de tomar unos días de descanso que creo que por salud mental era necesario y salud física, así que vengo con todas las ganas del mundo repuesta y con mucha actividad. Con intensidad, pero con ganas, ¿no? Yo no he tenido crisis postvacacional, es lo único bueno que podemos sacar, es porque no he tenido vacaciones. Periodo vacacional. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, por tribunales, por esa apertura de juicio oral a David Sánchez, también a Miguel Ángel Gallardo y a esos otros 9 encausados. El secretario de los socialistas extremeños hablaba así anoche en una entrevista. Lo vemos y después lo analizamos. Nadie duda de que la jueza Viedma ha hecho una instrucción al menos muy irregular, basada en conjeturas, en sospechas, pero sin indicios claros. Eso es una realidad, ¿no? ¿Es lawfare eso? Yo considero que si no lo es, se lo parece mucho. Esa es la realidad. Esto se ha construido sobre la base de una gran mentira. De una gran mentira que, insisto, se inició con la ultraderecha y sobre la base de un enchufe a David Sánchez, persona a la que ni siquiera yo conocía. Cuando se habla es que se contrató al hermano del presidente del gobierno, no. Entonces no era presidente del gobierno, ni siquiera era secretario general. E insisto, yo no estaba ni en su proyecto político. Yo me fui al Parlamento y fue la jueza la que por eso inició el procedimiento después. Pero por eso le digo. Yo no perseguí el aforamiento, fue la jueza la que me persiguió a mí, porque entendía que iba a perder el caso en favor del Tribunal Superior de Justicia. Una entrevista que hacía anoche Miguel Ángel Gallardo en Televisión Española. Gallardo dice que está muy tranquilo, que se ha construido todo el caso sobre una gran mentira. ¿Qué opináis vosotros? Bueno, vamos a ver, por respetar los tiempos y las partes, yo creo que lo primero que hay que decir es que ninguna de las 11 personas son culpables a día de hoy. No, presunción de inocencia. Claro, entonces a partir de ahí estamos en un proceso de instrucción que acaba ya y se transforma en juicio oral. Y vamos al fondo del asunto, si queréis que empecemos por las declaraciones de anoche de Miguel Ángel Gallardo. Sí, vamos por ahí. Si él está convencido de que la jueza ha actuado con una intencionalidad política, que eso habría que demostrarlo, tiene los órganos superiores para recurrir. Entonces, y aquí se han pronunciado hasta 3 órganos diferentes, que es la propia jueza de instrucción, que es la Audiencia Provincial de Badajoz, con 4 magistrados, y que es el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Y casualidad que todos han venido a decir lo mismo, que hay indicios de presuntos delitos. Entonces, llegamos a la conclusión de que todos los órganos judiciales en Extremadura, todos, desde el de más abajo, desde el de instrucción, hasta el de más arriba, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, todos ellos están condicionados políticamente, todos están al servicio de la ultraderecha y todos quieren el derrocamiento del gobierno central o del propio Miguel Ángel Gallardo. Yo creo que eso no se sostiene por ninguna de las partes. Candelaria. Yo en ese sentido, bueno, primero quiero empezar diciendo igual que David, que la presunción de inocencia debe imperar, que en este país se nos olvida muy rápidamente y que al final condenamos a la gente antes de que haya un juicio justo, y el juicio deja de ser justo cuando mediáticamente ya se habla demasiado de él y se ofrecen además versiones distorsionadas, porque para impartir justicia hay que atenerse al tenor literal de los hechos y de lo que ha sucedido. Dicho lo cual, yo considero que si bien es cierto que la jueza de instrucción y la audiencia provincial dicen que consideran que hay indicios de delito, no es menos cierto que la Fiscalía dice totalmente lo contrario, y también es un órgano judicial y también es una parte importantísima, la defensora del pueblo en cualquier proceso judicial que exista en nuestro país. Con lo cual aquí ya tenemos opiniones divergentes entre lo que piensa la jueza de instrucción y lo que piensa la Fiscalía. No todo el mundo rema en la misma dirección. Ahora tendremos que ver cómo se califican los hechos por cada una de las partes y qué piensan, ¿no? Qué delitos se consideran que se han constituido. Pero hasta hoy lo que sabemos es que la Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento. Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura entró a pronunciarse sobre el aforamiento, donde consideraba que no podía ser aforado porque se había hecho
Bueno, No, lo que pues, consideraba que intentó un fraude de ley, intentó pero no paralizar entró el a caso, juzgar los intentó hechos. paralizar la investigación. Eso lo dijo. Y solo con eso yo creo que Miguel Ángel Gallardo ya debería estar un pero poco ahí no ha recatado. entrado, Porque ahí no ha entrado cuando a ti te calificar dice- los hechos. Perfectamente, pero cuando a ti un Claro. Tribunal Superior de Justicia de Extremadura te dice que has intentado vulnerar la ley, que estás en fraude de ley, hombre, yo creo que para un responsable político que te diga eso, un Tribunal Superior de Justicia de Extremadura es algo grave. Bueno, pero dentro, pues mira, dentro de la política, en ¿no? mi opinión, que soy jurista y que me dedico a ello, el 95% de las resoluciones judiciales, como bien dijo ayer el secretario general, que por decirlo él no es menos cierto, de las resoluciones judiciales de instancia y de instrucción se confirman por los tribunales superiores. Os lo dice una profesional del derecho desde muchas veces la absoluta frustración que genera. Entre otras cosas porque además las causas para recurrir están tasadas y cada vez son menores, con lo cual tú no puedes hacer una revisión íntegra de un juicio o de una instrucción porque no te deja la propia norma. Es decir, el Tribunal Superior de Justicia dijo que el aforamiento no debía o no se tenía que pasar el pleito o el procedimiento al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Sí. ¿Que entró a calificar los hechos? No. ¿Que dijo que...? Entró a calificar... No. Entró a decir que el aforamiento se perseguía para cambiar... Yo no lo he leído el auto, entonces tampoco puedo entrar, pero sí soy conocedora del asunto. Con lo cual... vamos a hablar hablo de cuestiones políticas. Sí. Y he empezado diciendo que las cuestiones puramente legales y la responsabilidad será a través de un juicio oral cuando comience, porque además ayer también lo que se dirimía, tampoco entró muy a fondo ayer el auto de la audiencia provincial, lo que las partes recurrieron, y sobre todo la de David Sánchez, y quería anular todo el proceso diciendo que se habían alterado las normas o los propios intereses de sus defendidos durante todo el proceso, que no había sido legal y que se habían sentido indefensos desde el punto de vista jurídico. Y eso no ha sido así. Las partes han tenido, y tú que eres profesional del derecho, todas las condiciones para ser, en este periodo de instrucción no se ha vulnerado ninguna ley, que era lo que las partes recurrían ayer, que ellos creían que se habían vulnerado sus derechos como investigados. Y eso en ningún momento, ni a través de los correos electrónicos que fueron incautados, ni a través del proceso de instrucción de la jueza, que por cierto no es la primera vez que se le avala, porque en todos y en cada uno de los autos que ella ha emitido, y si mi memoria no me falla, por lo menos son más de 20 en el más del año de instrucción, todos, absolutamente todos, han sido avalados por la audiencia provincial. Por lo tanto, los derechos... Pero es que la Fiscalía no tiene pero la Fiscalía no tiene que avalar ningún proceso. La Fiscalía lo que tiene es que dar su opinión sobre los hechos que se están juzgando. Claro. Pero no ¿Y la ha dado? Y la ha dado, pero no ha... Contraviniendo la opinión de la jueza de instrucción y de la audiencia provincial. Claro, pero lo que aquí estamos encima de la mesa debatiendo es que si una jueza ha atropellado la ley y va directamente y políticamente a cargarse a un gobierno... No, yo de eso no estoy hablando. Sí, pero eso es lo que estaba diciendo. Si os parece, sobre esta politización, ha hablado esta mañana la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que decía, ante esas críticas, que, bueno, pues que el sistema judicial español está entre los más garantistas de toda Europa, y ha recordado que si no se está de acuerdo con la decisión del juez, que se puede recurrir a instancias superiores. Vamos a escucharlo. Hombre, si el mensaje que se quiere transmitir es que los jueces nos movemos en función de cuestiones distintas de la estricta explicación del derecho, pues yo creo que se equivoca la ciudadanía porque se le hace ver o se le quiere hacer ver que sus instituciones no funcionan. Y eso en un Estado de Derecho considero que no es oportuno, repito, a salvo de las consideraciones que a cualquiera le pueda parecer una resolución judicial, pero la discrepancia se solventa a través de los recursos, que para eso están y para eso se han establecido. Esa es la garantía del funcionamiento de la Administración de Justicia. Va un poco en la línea que decíais los dos, ¿no? Que hay garantías en instancias superiores, ¿no? Candelaria, eso era lo que tú apuntabas antes. Sí, que sí, yo eso no lo dudo, que existe la posibilidad de recurso, pero es que yo insisto, es que no me lo invento yo, y vuelvo a insistir, yo con esto no pretendo hacer un alegato de defensa del secretario general del PSOE extremeño, es que en mi profesión, y como me enfrento muchísimas veces a situaciones similares, no me gusta en absoluto que se juzgue a priori a nadie, porque existan indicios o porque un tribunal diga, bueno, es que hay opiniones diferentes, y en muchas ocasiones, incluso estando la Fiscalía
de acuerdo o en connivencia o con las consideraciones judiciales, tras un juicio ha salido absuelta la persona. Eso efectivamente, Claro. eso puede Entonces, ocurrir. Con estas cosas políticas suele generar mucho ruido, y me refiero, si le pasara a Miguel Ángel Gallardo como si le pasara a María Guardiola, para mí merecen el mismo respeto y la misma consideración cualquier persona. Si son líderes de movimientos políticos que encima son personas públicas, pues quizás nos tendríamos que andar con pies de plomo a la hora de hablar sobre estos asuntos y decirlo, o si lo hacemos, hacerlo en puridad. Y es lo único que insisto, yo no voy a decir que los jueces y las juezas no sean independientes, porque entonces me ahorcaría directamente y cerraría mi despacho. Yo que quiero pensar que sí, pero también mi experiencia me dice que los recursos, primero, que están tasados por ley, que yo no puedo recurrir porque a mí me dé la gana, porque considere que esta prueba no se han valorado correctamente, porque, insisto, la ley constriñe y tasa las causas para recurrir. Yo no puedo recurrir lo que me dé la gana. Y Eso X por una veces, parte. a partir de ahora, por ejemplo, ya no cabe recurso, ¿no? O sea, quiero decir que esto por está muy ejemplo, estipulado dentro de la ¿no ley? se recurrió lo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura? Bueno, pues tenía posibilidad de haberse recurrido, porque lo diga el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura no significa que tenga que ser cierto. Al Tribunal verdad, en Superior de aquel Justicia de momento Extremadura le han mandado la plana muchas veces del Supremo. Es verdad que Se han ambas partes vulnerado- decidieron no recurrir. Se han vulnerado los derechos constitucionales como imputados, como investigados, de las 11 personas que han sido investigadas en este proceso durante los 14 meses que ha durado. No. ¿Han podido recurrir lo que han querido? Sí. A partir de ahí vamos a dejar que siga trabajando la justicia. Lo que a mí me parece grave por encima del caso, y está ocurriendo también a nivel nacional, es que haya una persecución. A los que realmente están siendo juzgados son los jueces. A los que se les está poniendo en la picota son a los jueces porque no les gustan las resoluciones que están tomando. E insisto, todos los tribunales de Extremadura, todos, la Fiscalía no juzga, sino da su opinión, todos, porque entonces podríamos decir que la Fiscalía está, ¿de quién depende? ¿De qué órgano jerárquico depende? Que el Poder Judicial ya Claro, ni te cuento. claro, por lo tanto, es que ese terreno eso también sería si tocamos sospechoso, ese ¿no? terreno, Y que estamos Eso hablando de también la sería Fiscalía, sospechoso, que ¿no? en Por este lo tanto. momento es verdad que la Fiscalía no está en su mejor momento. Hombre, es verdad. teniendo al número uno de la Fiscalía, al máximo responsable, a mí también me merecen en el mismo banquillo. respeto Por lo tanto, todos los jueces y Claro, las pero juezas si no te estoy hablando de ti. de Badajoz, y los que yo conozco, que los fiscales y las fiscales, lo que a mí no me enfada, pero me resulta realmente curioso, es que al final vayamos al debate sobre si la justicia española, por no decir la de Extremadura, está politizado o no, y no entremos en el debate de cómo se han sucedido los hechos y vayamos a los hechos que de momento están siendo investigados. Es decir, cómo se consiguió este puesto de trabajo, cómo se transformó ese puesto de trabajo a gusto, según la jueza, del beneficiario, y cómo se han desarrollado toda esta serie de cuestiones. ¿Quiénes han declarado ante la jueza? ¿Qué han dicho algunos de los opositores que también se presentaron, algunas de los directores de bandas de música que fueron a ese examen y algunos ni se les preguntó? Los correos electrónicos intervenidos a los directores de los conservatorios, si la plaza era oportuna sacarla o no, si era necesaria o no, por qué se sacó. Esos de los que deberíamos estar debatiendo, y nos llevan declaraciones como las de Miguel Ángel Gallardo y por elevación a nivel nacional del gobierno a que al final demos una sensación de país y de región, curiosamente, como si estuviéramos en otras partes del mundo donde la democracia se está resquebrajando. Bueno, y se está poniendo en duda al Poder Judicial por no hablar del mediático, por no hablar de... Y ese para mí es el verdadero problema por encima del caso que nos ocupa, que podríamos debatirlo. Vamos a orientarnos otra vez al caso que nos ocupa. Hemos escuchado, como hemos visto, a Miguel Ángel Gallardo. Hemos hablado con su abogado para poder hablar con él hoy aquí, pero no ha podido atendernos por problemas de agenda. En la otra parte está la acusación. Vamos a saludar ya a José María Bueno. ¿Cómo está? Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes ya. Encantado de estar nuevamente con vosotros. ¿Cómo han recibido la noticia de la audiencia provincial, de esa apertura de juicio oral? Pues con absoluta normalidad. Era una cosa que esperábamos, estábamos convencidos del resultado, entendíamos que no podía ser otro. Los recursos que... La gente ha hablado de un recurso, no es un recurso. Han sido muchísimos los recursos que se llegaron a presentar por la parte contraria, 11 recursos junto con la Fiscalía, ya son 12, más las adhesiones de unos y otros a los recursos. Eran realmente decenas y decenas de recursos que hubo que contestar, pero ninguno de ellos, a nuestro juicio, tenía base.
Ya lo que no caben son más recursos, lo siguiente ya es el juicio. Va a ser en la audiencia de Badajoz. ¿Ya sopesáis fechas o todavía no? No sopesamos fechas. Lo de que es en la audiencia de Badajoz, la última vez que yo estuve en Teleextremadura se me preguntó, y además en este programa, ¿Sí? precisamente porque en aquel momento el señor Gallardo había hecho la repugnante jugada, desde nuestro punto de vista, de manos limpias, de intentar esquivar, de intentar zafarse de la audiencia provincial. Yo ya dije que a mí me daba igual que le juzgara a la audiencia provincial, el Tribunal Superior de Justicia o el tribunal que fuere. Es que nos da igual, porque realmente entendemos que todos los tribunales van a dictar la misma resolución. Aquel intento de aforamiento, quiero también dejar claro que suponía veladamente un insulto a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, puesto que suponía que este señor podía esperar un trato, pensaba a lo mejor que iba a tener un trato favorable o un trato mejorado en el Tribunal Superior de Justicia. Hemos oído las declaraciones de la fantástica, extraordinaria presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Esto no fue así. Rechazaron ese aforamiento porque lo consideraron un aforamiento realmente cuyo fin era exclusivamente esquivar precisamente las acciones de la acusación popular unificada que dirige Manuel Limpias. Bueno, se han visto 44 millones de correos. A Gallardo le hemos escuchado decir que no hay indicios razonables para poder condenarlo. ¿Ustedes lo ven igual o no? En absoluto. Entendemos que a mí lo que me da pena de este asunto, si queréis que os sea sincero, es que realmente, pues hay una serie de personas que no habiendo asumido sus responsabilidades, ya no hablo de responsabilidades políticas, porque eso será algo de lo que tengan que tratar los políticos, sino sus responsabilidades penalistas, pues han, arrastrado a un sinfín de personas. Estamos hablando, fíjense, de un asunto que realmente se circunscribe, en teoría, al señor David Sánchez. Se le crea, según dice el auto de PA y según se establece por las acusaciones y según, la audiencia provincial no ha contradicho esto, se le creó un puesto ad hoc a este señor, zafándose en el procedimiento correcto, reglado, para que otras personas hubieran podido tener acceso al mismo, y después ese puesto se modificó hasta hacerlo completamente distinto y se transformó en la llamada, esta entelequia llamada Oficina de Artes Escénicas, y después de ello, apareció por ahí otro señor al que también se contrató, que tenía amistad íntima con el primero. Fíjense ustedes que todo esto ha llevado a que tengamos más de 10 procesados. Esto es una cosa tremenda. Entre los 10 procesados hay personas que estoy convencido que han sido funcionarios ejemplares y fantásticos a lo largo de toda su vida. Gente que ha tenido que superar una oposición para trabajar en Badajoz, que se han tirado una vida de esfuerzo y de trabajo. Sin embargo, por no asumir determinadas cuestiones, por dejarse llevar y quedar bien a veces con el poder, pues han terminado, como están, en este caso, procesados. Quisiera añadir también otra cosa, si me dejáis, y es que el resultado del audio, yo creo que a nosotros, obviamente, nos ha corroborado y avalado nuestra actuación, pero creo que si alguien ha quedado mal, las defensas no, por supuesto, las defensas han hecho. El abogado de David Sánchez es un reputadísimo letrado de Badajoz, absolutamente conocido, catedrático de Derecho Penal, extraordinario compañero, por otra parte. Ellos no han quedado mal, ellos han hecho lo que tiene que hacer un abogado defensor, que es intentar, obviamente, tumbar el auto de PA. No, quien ha quedado, desde nuestro punto de vista, muy mal, es la señora fiscal. Sinceramente, creo que este auto supone, desde el punto de vista, perdónenme, coloquial, supone un gran bofetón para la señora fiscal. Bueno, abogado, le damos las gracias por atendernos un día más. Que tenga buen día. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Ha sido muy contundente el abogado de la acusación, muy contundente con Gallardo, muy contundente con la Fiscalía, ¿no? Como estábamos hablando aquí. Yo tengo la oportunidad de conocer a la fiscal, que me parece una profesional excelente, una persona que además trata fenomenal a los compañeros. Creo que nadie en el ejercicio de esta profesión puede dudar de su profesionalidad y es mi sincera opinión. Si hablábamos de politizar, creo que esto es una muestra clara de cómo se trata de politizar un caso y cómo se entra en una acusación particular precisamente por motivos ideológicos. A mí me gustaría apuntar una cosa con respecto a la juez Beatriz Viedma. Este proceso se inició por presuntos más delitos, o sea, había más delitos encima de la mesa, que era el posible enriquecimiento y el absentismo laboral.
Si esto hubiera sido toda una confabulación judeomasónica, ese proceso también hubiera seguido adelante por esos delitos. Pero aquello se desestimó, se investigó y no llegó a ningún sitio, ¿no? Efectivamente. Entonces, cuando los que se quejan que dice que la instrucción estuvo mal hecha, que ha habido una persecución desde el minuto cero y que aquí no había nada, aquí la jueza, motu propio, como no podía ser de otra forma, porque estaba entre sus competencias, descartó los delitos de enriquecimiento y el de asentismo laboral. ¿Y cómo lo hizo? Llevando allí a declarar a los 3 máximos responsables de Hacienda de nuestra comunidad autónoma y también a trabajadores, donde se les preguntó, y a los altos directivos, cuáles eran las responsables de si tenía horarios, si entraba, si salía, y al propio encausado, a David Sánchez, sobre cuál era su horario laboral. Quiero decir que esta investigación ha abierto un abanico de multitud de cuestiones y al final se ha cerrado en 2 presuntos delitos, pero había más encima de la mesa de la denuncia de Manos Limpias que se han descartado por el camino. Y yo quería ponerlo encima de la mesa para intentar lanzar un mensaje de equilibrio o de optimismo en nuestras instituciones, porque creo sinceramente que ninguno de los 11 encausados se ha visto perjudicado desde el punto de vista de sus derechos como tal. Y a partir de ahora los van a seguir teniendo, como no puede ser de otra forma, en un Estado democrático, delante de un banquillo o sentado en un banquillo para que su defensa y ellos mismos se puedan explicar ante los jueces. Bueno, estamos pendientes también de si sale el presidente del Gobierno. Sabéis que estaba en la ONU a hablar precisamente de esta decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz, también de la decisión del juez Peinado de si su mujer va a juicio finalmente, que sea con jurado popular. De momento no lo hemos escuchado, veremos a lo largo del día. Vamos a seguir hablando mucho sobre este asunto. Vamos a hablar también de más decisiones judiciales, porque el Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de la Junta de Extremadura contra esa demolición del complejo de Valdecañas. ¿Esto qué significa? Pues que la petición de la Junta de que no se derribe Valdecañas no ha sido atendida y se mantiene ese proceso de demolición. Eso aún quedarían por resolver otros recursos, como el de los propietarios de las viviendas y también de los ayuntamientos del Gordo y el Berrocalejo. La Junta lo que dice es pues que se tenga en cuenta la ley CEPA de 2023 y que logró esa nueva cobertura a estos espacios, que en la práctica lo que quería era legalizar el complejo, ¿no? Así lo vimos todos desde fuera. Yo creo que las cosas se hicieron muy mal en el año 2007, que es cuando arranca este proyecto. De ahí es de donde venimos, de 2007. Claro, imaginaros, ¿no? Luego se habla de la justicia lenta. Pues. Pero se hicieron las cosas muy mal aquí. Y se hicieron las cosas muy mal porque se otorgó licencia de obra a los constructores, a la empresa constructora, y no os digo más a los pobres propietarios, entre comillas, que pudieron o no ser engañados, pero que ellos fueron legítimamente a comprar una vivienda y ahora se van a encontrar, o se están encontrando desde hace años, primero con que se la han devaluado y sin duda con la intranquilidad que supone este proceso de abogados, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, que con una orden de derribo encima, claro, la devaluación, o sea, no puedes comprar, no puedes hacer nada, ¿no?, con la vivienda. Exactamente, ¿no? Ni alquilarla, ni... Nada. Entonces se hicieron las cosas muy mal y ese es el punto de partida de los que estamos aquí. Luego se han intentado arreglar, pues intentando cambiar la ley, pero de ese punto de partida va a ser difícil volver. Ahora también os digo, yo he estado allí en varias ocasiones, he hablado con los vecinos del pueblo, por supuesto con los alcaldes, con todo el motor económico que eso ha significado para la zona de puestos de trabajo, de personas que se han venido de Madrid y de otros lugares a trabajar allí siendo extremeños y naturales de esos dos pueblos, el dinamismo que da ese complejo que está, como yo le decía a algún compañero, si es que estáis más cerca de Madrid que yo desde Mérida o desde Badajoz de llegar allí. Es que está más cerca de Madrid, claro, es que es así, en distancia, en comunicaciones, está en un sitio estratégico. La buena parte de los residentes son de Madrid, salen el viernes al mediodía y están allí a las 6 de la tarde. Y se pasan todo el fin de semana y no quiero decir los puentes. O sea, hay vida. Los clubes deportivos de la zona se han implicado y realizan sus actividades allí, es decir, y estamos hablando de la España rural, la España despoblada, la España de falta de oportunidades, la España que se muere en los pueblos, que los jóvenes emigran. Es decir, a día de hoy para mí sería una absoluta aberración que aquello se tirara. No ya que también por lo que nos va a costar a todos los extremeños en indemnizaciones, muchísimo porque dinero. Claro, o sea, el dueño que hemos hablado de la vivienda dirá, oye, que yo compré aquí con todas las de la ley. Se supone que son en torno a 145 millones de euros.
sea, esa demolición de ese complejo Candelaria. un tanto por ciento importante del presupuesto de la Junta de Extremadura. Yo creo que sería más dinero, eso en primer lugar. Bueno, supongo que Y será entre coincido indemnizaciones, obra, pero luego va subiendo, ¿no? Coincido totalmente con lo que dice David, de aquellos barros estos lodos. O sea, es que recuerdo además que aquello se dictó un decreto para que el proyecto fuera de interés regional, se transformó y se reformó la Ley de Suelo y de Ordenación del Territorio con los votos favorables de PP y de PSOE, salvo el de Tomás Martín Tamayo, que votó en contra porque ya vio que se estaba intentando legislar sobre una zona que pertenecía a la Red Natura 2000 y que estaba especialmente protegida, era una zona Que ese es otro debate, del número de cepas que hay en Extremadura. Sí, efectivamente, porque años después ahora dicen que no sabían si es que eso realmente era zona cepa, que yo ya digo, bueno, esto es esperpéntico, con sinceridad, me pareció esperpéntico. El caso es que, bueno, ahora, ¿qué ha dicho el Constitucional? Pues que realmente no ha habido vulneración de derechos fundamentales, eso ya era una obviedad, porque cuando resolvió el Supremo diciendo que la demolición podía ser total, que no había ninguna causa que impidiera que esa demolición fuera total, porque el Superior de Justicia en un primer momento también abogó porque se destrozara y se destruyera todo. En el 2021 dicta un auto diciendo que, bueno, que considera que el perjuicio va a ser mayor. Solo una parte, demolemos solo una parte. Exactamente. Que se dejara de construir la segunda. Lo que estaba en esqueleto o en construcción que se tirara, pero el resto que se mantuviera. El Supremo dice que de eso nada, que todo fuera. Y ahora se intenta recurrir al Constitucional cuando el Constitucional lo que vela es por la vulneración de derechos fundamentales. El derecho fundamental a la propiedad privada no es tal, es un derecho. Vamos a ver cómo se lo han tomado los propietarios, porque saludamos ya en este momento al portavoz de ellos, de ese complejo de Valdecañas. Buenas tardes, Ricardo Balmori, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si se me oye bien o con retardo. No, se le oye estupendamente. Nos preguntábamos cómo se han tomado esa decisión de la justicia. Bueno, como he estado escuchando un poco a los que intervenían en el programa, efectivamente nosotros lo primero que hemos dicho con claridad es que el respeto absoluto a la sentencia, y como comentaba una de las personas que estaba ahí en el estudio, se trata de algo que es formalmente aceptable en cuanto a que no se vulneran derechos constitucionales, pero el fondo de la cuestión es el que a nosotros nos preocupa un poco. Primero, que no tenemos todavía respuesta a otro recurso, que es pues, este recurso sobre el que ha emitido nota el tribunal, es el de la Junta, faltaría el de los propios vecinos o propietarios y el de los ayuntamientos. Y habrá que ver, cuando leamos un poco el contenido de la sentencia, pues ver qué medidas legales qué caminos nos quedan, porque la idea obviamente es continuar, llevamos desde el año 2011 peleando por esto y por nuestros derechos y porque esto continúe como está a día de hoy, y vamos a continuar con ello. Por ese lado, respeto por un lado y nos reservamos un poco el esperar un poco a ver qué es lo que ocurre con el resto de recursos. Ese rechazo del Constitucional ha sido por unanimidad a ese recurso de la Junta. ¿Sois optimistas con vuestro recurso? Bueno, probablemente, yo no soy jurista, pero sí que obviamente estamos al tanto de que puede ocurrir que por la misma razón los recursos que quedan vayan conectados, y lo que a nosotros nos deja más tranquilos es saber que con posterioridad a nuestro recurso se promulgó una ley aprobada por la Asamblea de Extremadura, promulgada por la Junta, que está en vigor y que legaliza varias zonas cepa, creo que eran más de 40 zonas cepa, entre las que estaba también Valdecañas. Y hoy por hoy eso nos da una cobertura que lo que esperamos que sirva para tener la tranquilidad de que lo que hay es legal y debe seguir siendo legal, ¿no? Pues le tengo que... Como digo, tenemos que esperar un poco a conocer el escrito, el auto, para ver cómo actuamos. Pero mantenemos la fe en que esto se siga salvando. Llevamos así muchos años y no hemos perdido el ánimo. Abogado, le agradezco que haya estado con nosotros. Ya nos contarán las medidas que siguen tomando. Que vaya bien, un saludo. Muchas gracias. Bueno, pues es lo que dicen los propietarios. Bueno, tienen optimismo, ¿no? Relativo. Yo creo que aquí también les ha perjudicado que, sobre todo al inicio, las primeras inversiones o las personas que compraron allí fueran famosas. O
salían en la prensa del corazón algunos, no Sí. vamos a dar nombres, otros de apellidos ilustres. Y estamos hablando de viviendas de lujo, que son viviendas Sí, las de hay de mucho todo dinero, tipo, pero ¿no? hay algunas que son efectivamente bueno, al bolsillo medio. Lo que pasa es que profesiones liberales en Madrid, ya sabemos los sueldos en Madrid que están bastante por encima de los de aquí, ¿no? Pero bueno, hay abogados, y luego encima, además con la pandemia, que se fueron muchos a trabajar allí, ¿no? Yo estando allí, algunos vecinos de los de toda la vida de los pueblos del Berrocal me decían, pero si allí tirábamos las lavadoras, los electrodomésticos, cuando ya no servían los televisores ya en blanco y negro, al paso del color, los tiramos allí, por aquí no pasaban ni vacas, y ahora aquello de verdad es un vergel. Hay informes encima de la mesa donde se confirma que aquello se ha reactivado desde el punto de vista también de la fauna, de la flora, aquello realmente es para verlo y para comprobar que es un espacio pues de ocio, de tiempo libre. Lo que pasa es que siempre ha venido acompañado por el tema de lujo y de apellidos que allí invirtieron, que por cierto yo creo que la mayoría de ellos o ya no están o vendieron, y eso yo creo que mediáticamente también les ha perjudicado. No hablo de los órganos judiciales, pero sí que un poco la gente mirara de reojo sobre un complejo de lujo que viene de gente de fuera, Extremadura, los ricos, a una zona protegida. Eso luego se ha ido desmontando, pero es verdad que durante cierto tiempo ese debate estuvo encima de la mesa. Bueno, veremos en qué va quedando. Este es el último recurso. Quedan dos, como bien decía el portavoz de los propietarios. Queda el suyo, el de los propietarios, y queda también el de los ayuntamientos, el del Gordo y el Berrocalejo. Lo vamos a ir contando. Mientras, vamos a seguir hablando porque continúa la polémica por las pulseras de protección de las víctimas de violencia de género. Hoy hemos escuchado hablar de ellas a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y nos ha contado que ya se detectaron fallos desde 2021. También en el Congreso continúa esa polémica y las acusaciones cruzadas entre el Ministerio de Igualdad, que habla de bulos, y el Partido Popular, que insiste en la desprotección. Habíamos observado que fallaba mucho si eran menos de 500 metros. Y otra segunda circunstancia objetiva, que en las poblaciones que estaban próximas a la frontera con Portugal también daban muchos fallos por el propio sistema. Esto, una vez contrastado, se comunicó con el Centro Cometa, que es con quien nosotros teníamos contacto directo. Se le cuestionó y se le preguntó sobre estas circunstancias, tomamos nota y lo estudiamos. Ahí, digamos, nos quedamos. Podríamos decir que se han puesto 80 pulseras, no más. Como ven, un número, bueno, pues ínfimo en comparación con todas las medidas de alejamiento, precisamente porque ya con estas circunstancias, que son muy frecuentes en el ámbito de nuestra comunidad, se venían detectando que fallaban. Y creo que ya hemos dado explicaciones. Lo que no podemos es certificar los bulos, certificar las mentiras, porque son eso, son bulos, son mentiras. Señoría, y como colofón, las pulseras antimaltrato de AliExpress han racaneado en la protección de las víctimas, han dejado a las mujeres más vulnerables desamparadas, y ha ocurrido todo esto mientras en esta Cámara negociábamos con todos ustedes la renovación del Pacto de Estado de Violencia de Género. Vamos a empezar, si os parece, por lo que tiene que ver con nuestra región. El problema aquí es, bueno, pues esas órdenes de alejamiento, de protección, son de 500 metros. En un pueblo, en 500 metros, es muy difícil que sean eficaces por la distancia. Simplemente, porque claro, que en un pueblo son 500 metros. La pulsera pita, que era lo que nos quería explicar Marifélix Tena del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. También nos hablaba, que no sé si lo hemos escuchado, creo que sí, de esa cobertura en la raya con Portugal, que también falla, y está hablando de 2021. Es decir, no tiene que ver con esta polémica, sino con un problema estructural nuestro, de aquí, de la región. Bueno, que también habría que tomar medidas sobre ello, ¿no? Estructural, porque se mete la señal en Portugal, habrá que darle una solución, quiero decir, y sean pocas mujeres, muchas, los jueces no pongan medidas porque... Una ya son demasiadas. Claro, porque teman que no funciona. Bueno, pero el problema está ahí, hay que solucionarlo, y han pasado 4 años, ¿no? 4 años. No creo que esto sea un bulo, lo que ha dicho la presidenta del TSJ, quiero decir, con la referencia a la ministra, que me parece que en esta cuestión está absolutamente más que desbordada, con falta de explicaciones y con falta de una resolución clara. O sea, a mí me parece que un gobierno que presume de feminista, de estar con la mujer y de intentar velar lo máximo posible por este asunto que es tan grave en nuestra sociedad,
que nos encontremos con esto me parece absolutamente sorprendente y que aquí no pase absolutamente nada, ni que ¿Crees que haya se tenía que ninguna... haber hecho de otra manera cuando se supo que había fallos? Sí, Hombre, evidentemente se tendría que haber actuado de manera urgente, entre otras cosas, porque es que se trata de un fallo tecnológico, también es cierto que de cobertura, donde hay muchos sitios que no la tienen, y ahí tiene que hacer un esfuerzo también la comunidad autónoma, pero evidentemente lo que no nos podemos permitir es el lujo de decir, no es que aquí hay 80 mujeres y entonces es que solo 80 llevan pulseras, es que a mí me da igual 80 que una. Bueno, no, hay es que muchas más mujeres, en Extremadura hay muchas más víctimas de violencia de género, por desgracia. Claro. Llevan pulsera Aumentan cada 80, año como de una manera decía asombrosa. el Tribunal Superior de Justicia, que son 80 de 600 órdenes de protección, por eso el tanto por ciento es ínfimo, pero porque detectan fallos. Pero porque y no los jueces quieren, no las ponen. Claro, no las ponen No- porque no saben que había un parten desde la problema. judicatura. Sí, pues precisamente esa es la gravedad, que los jueces ante un recurso que se tiene, que a mí me parece eficaz, es decir, una pulsera, la víctima y el agresor para evitar precisamente y que la víctima tenga De una hecho, cierta fíjate, tranquilidad. David, ninguna mujer asesinada llevaba pulsera, es decir, que las pulseras protegen, o sea, son herramientas eficaces. Yo tengo clarísimo que protegen y sobre todo lo que decía David, dar la tranquilidad a la víctima de poder vivir medianamente tranquila después de haber pasado por un proceso dolorosísimo donde acaban muchísimas veces pues psicológicamente destrozada además de físicamente, ¿no? Entonces, Lo más importante, la protección de las víctimas y que estén bien. Por desgracia seguiremos hablando de ello. Os doy las gracias por haber estado esta mañana con nosotros. A vosotros. Que tengáis buen día. Nosotros ya saben que nos tenemos que marchar al empleo.